En el capítulo anterior vimos cómo el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado por Abelardo Mendoza Leiva, un militante aprista. Como nosotros sabemos por cultura general, cuando fallece o es asesinado en este caso un presidente, lo reemplaza el vicepresidente, y si en caso no puede cumplir con sus funciones, lo reemplaza un segundo vicepresidente. En este caso, ninguno de los dos tomó funciones presidenciales. Por consiguiente, el Consejo de Ministros, liderado por José Matías Manzanilla, se encargó de elegir al nuevo presidente. Y es así, con respaldo del Congreso, como eligen al reemplazante de Luis Miguel Sánchez Cerro, que en este caso sería Óscar Raimundo Benavides, que con este realizaría su segundo gobierno. El trabajo que tenía que realizar este presidente ahora era culminar con el periodo de Luis Miguel Sánchez Cerro hasta el año 1936, pero se extendió hasta 1939. Profe, ¿por qué se extendió? ¿Qué obras se realizaron en este gobierno? ¿Qué pasó con los apristas? Todo eso lo vamos a ver en el video, así que quédate hasta el final. El segundo gobierno de Óscar R. Benavides empezó bajo un lema, el lema de orden, progreso y trabajo. Es por ello que, a diferencia de Luis Miguel Sánchez Cerro y su ley de emergencia, Óscar R. Benavides dejó de perseguir a apristas y comunistas y los perdonó mediante la ley de amnistía general. Es por ello que regresaron muchos políticos deportados. También salieron los presos políticos de las cárceles. Volvieron a funcionar los locales de los partidos políticos y la prensa entró nuevamente por los cauces de la libertad. Así, el APRA disminuyó su oposición al régimen de Óscar Raimundo Benavides, pero este clima de paz duraría bastante poco, ya que para mayo de 1935 se produce el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, ambos por Carlos Stier Lamfort, que sería integrante del partido aprista. Debido a ello, se reanudan las hostilidades entre el gobierno y los partidos de masas, especialmente el Partido Aprista Peruano. Es necesario también recordar que gracias a esta ley de amnistía, brindada por el presidente Óscar Raimundo Benavides, se liberó al líder del partido aprista, conocido como Víctor Raúl Haya de la Torre. Dentro de las obras más importantes del segundo gobierno de Óscar Raimundo Benavides, dentro del marco del tercer militarismo, destaca la creación del Seguro Social del Obrero, que algunos años más tarde sería extendido también hacia los empleados. Estos últimos, llamados empleados, eran diferenciados de los obreros porque se consideraba que realizaban un trabajo más intelectual que manual. Además, los empleados, a diferencia de los obreros, gozaban por lo general de educación secundaria y percibían un sueldo cada 15 días o un sueldo mensual, mientras que el obrero era pagado por jornal diario, o sea, por día de trabajo, y a lo mucho semanalmente. Además, Óscar Raimundo Benavides construyó el Hospital del Seguro Obrero, que actualmente lo conoces como el Hospital Almenara. También realizó algunas modificaciones y, por así decirlo, modernizó la infraestructura del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. A nivel de construcciones públicas, también tenemos que destacar, por ejemplo, una importante construcción vial, que es la carretera panamericana. También construyó otros caminos, entre ellos los de penetración hacia la Amazonía. Existían ya muchos ministerios en aquel entonces, pero faltaba uno relacionado al bienestar de la población. Por ello es que Óscar Raimundo Benavides crea el Ministerio de Salud. En términos de leyes nuevas, una de las más importantes fue la elaboración de un nuevo Código Civil, en 1936, donde se incluyó el divorcio por primera vez. Se terminó también la construcción del terminal marítimo en el Callao e inició la construcción del puerto de Matarani. Se realizaron también obras de agua y desagüe en varias ciudades a nivel nacional. El gobierno de Benavides debía durar hasta 1936, año en el que en teoría hubiese culminado el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro.
el gobierno convoca a elecciones para un nuevo presidente. En estas elecciones se presentan muchos partidos. Por ejemplo, se presenta el partido Unión Revolucionaria, se presenta también la Alianza de Partidos, el Partido Nacional, pero sin embargo no se presenta el partido aprista. Y tú te preguntarás ¿por qué? Ah, es muy fácil, chicos. Recordemos que ya el fallecido Luis Miguel Sánchez Cerro había creado una nueva constitución, la Constitución de 1933, en donde prohibía la participación directa de partidos políticos internacionales. Y si tú recuerdas, el APRA no se había fundado en el Perú, sino se había fundado en México. Entonces, como el APRA no podía participar directamente de estas elecciones, decidió apoyar al profesor universitario y expresidente del Congreso Constituyente, Luis Antonio Eguiguren, con el Partido Socialdemócrata. Este personaje ganó las elecciones. Sin embargo, estas elecciones fueron canceladas, ya que este personaje, como le hemos mencionado, contó con el apoyo del partido aprista y el gobierno lo consideró como participación de un partido político internacional. Así es que el Congreso decidió extender el plazo de gobierno de Óscar R. Benavides por 3 años más, hasta 1939. Profesor, y mientras ocurría el gobierno de Óscar R. Benavides, ¿qué estaba pasando en el mundo? Muy sencillo, chicos. Ya a vísperas de culminar el mandato de este presidente para el año 1939, específicamente en el mes de septiembre, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar que en este contexto el Perú decide no participar, se declara neutral en un primer momento. Sin embargo, nosotros vamos a estar del lado de los aliados en realidad, vendiendo materias primas a bajo costo a países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. También recordemos que a nivel sudamericano todavía había quedado pendiente un conflicto con Colombia. Conflicto que estuvo a punto de iniciarse con Luis Miguel Sánchez Cerro. Sin embargo, Óscar R. Benavides reconoce a Leticia y la zona amazónica que estaba en disputa como parte del territorio colombiano, respetando el acuerdo que había firmado Leguía en el famoso oncenio. Así se ratifica el famoso Tratado Salomón-Lozano mediante el Protocolo de 24 de mayo de 1934. Al finalizar su mandato, Óscar Raimundo Benavides convoca elecciones y se presentarán dos personajes importantes de la política de aquellos años. Por un lado estaba José Quesada con el partido Unión Revolucionaria, un partido que tenía mucha relación con la política europea, sobre todo de Alemania e Italia, y estaba muy ligado al partido nazi y al partido fascista italiano. Mientras que por otro lado teníamos a Manuel Prado, que por cierto era hijo de Mariano Ignacio Prado. Este poderoso banquero estaba apoyado por el Partido Comunista, los grupos bancarios y también el propio gobierno. Es así como después de estas elecciones resulta vencedor Manuel Prado y va a ser declarado presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones y asumiría la presidencia el 8 de diciembre de 1939 ante el Congreso instalado ese mismo día. Este presidente, llamado Manuel Prado, daría inicio a una sección de la historia del Perú que se conoce como la Primavera Democrática. Muy bien, chicos, eso ha sido todo con respecto al tercer militarismo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.